Buenos días, apreciados estudiantes. En este momento estoy realizando la grabación de nuestro segundo CIPAS del curso de evaluación de proyectos, en el que vamos a retomar con el aval de los estudiantes que están aquí presentes en Sky y los que están aquí en el CEAD. Vamos a grabar esta asesoría presencial y virtual para que sirva como referencia en el estudio de los conceptos financieros que vamos a retomar para la solución de inquietudes de la fase 2 y también para poder entrar con pie derecho al desarrollo de la fase actual. Bueno, este CIPA yo les comentaba al principio que se va a dividir en dos partes importantes. La primera es solucionar todas las inquietudes que tengan respecto a la fase 2 y al desarrollo. Para ello, ustedes me han compartido diferentes estructuras financieras. La idea es que podamos escanear cada una de estas en diferentes temas para que todos tengan la oportunidad de solucionar sus inquietudes. La segunda parte del CIPA consiste en la explicación de los flujos financieros, que es lo que compete a la fase actual. Allí nos vamos a detener un poco más y finalmente vamos a revisar las listas de chequeo para la evaluación social y ambiental del proyecto. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a descargar esta primera plantilla que me comparte Eradio. Bueno, aquí estoy descargando el archivo, lo vamos a abrir y vamos a ver cuál fue el desarrollo. Bueno, habilitar edición. Esto es importante, como los Office cambian con el tiempo, entonces esta es una manera de proteger el software en caso de que se trate de un virus. Como en este caso sabemos que se trata de la plantilla, habilitamos la edición, habilitamos el contenido para que nos permita manipular el Excel. Bueno, todos pueden observar. ¿Me confirman, por favor? Muchas gracias, Andrea. Bueno, entonces, este es un escaneo rápido, ¿sí? El proyecto del compañero es sobre Café Especial San Luis. Este proyecto obviamente tuvo el aval a partir del foro colaborativo y aquí veo unos desarrollos y ya veo era de unas mejoras por hacer. Bueno, en la etapa de inversión tenemos maquinaria y equipo. Ellos muy juiciosos crearon la hoja de cotizaciones donde, valga la redundancia, cotizaron la maquinaria que necesitaban para el café. Vemos báscula, trilladora, monitor, tostada, molino, etcétera. Sumaron los valores y lo llevaron a la información básica de entrada. Lo mismo las licencias y permisos. Bueno, Eradio, aquí hay algo que hay que organizar. Las licencias y permisos, en algún momento en el foro, yo les recomendaba, para que lo tengas presente, por favor, que lo vamos a ubicar en registro de marca. O sea, a este 1.500.000 le vamos a sumar aquí las licencias y los permisos. Y vamos a dejar acá terrenos, ¿sí? Esto tiene una razón de ser. Resulta que cuando nos vamos a los flujos y evaluación económica del proyecto, mira que aquí tenemos una inversión en activos fijos, ¿correcto? La maquinaria viene con el mismo valor, se deprecia a 10 años, los edificios están en cero y las licencias y permisos nos quedan acá solitas. Entonces la idea es que estas licencias y permisos se nos sumen con este 1.500.000. Lo que pasa es que en este renglón estamos registrando los gastos preoperativos e intangibles del proyecto. Estos son unos gastos que yo necesito hacer, necesariamente hacer, para que mi empresa pueda empezar a funcionar. Entonces, las licencias, los permisos, el registro de marca, los gastos de legalización de la organización ante Cámara de Comercio, etcétera. Todos esos gastos se llaman preoperativos porque son antes de la operación.
Y estos se tienen que diferir a los 5 años que vamos a evaluar el proyecto, como lo vemos en cada uno de los flujos. Nosotros estamos haciendo una evaluación a 5 años y esos gastos preparativos se van a dividir entre esos 5 años. Si nosotros lo dejamos solamente con los 3.650.000, no estamos teniendo en cuenta el registro de marca de 1.500.000. Claros hasta ahí en esa primera parte. Si alguien tiene la misma situación, entonces los invito a organizarlo. Bueno, por aquí me confirman que sí. Bueno, veamos la proyección en ventas. Yo les decía en algún momento que la idea es que el precio unitario incremente cada año por encima de la variación de la inflación. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, es muy sencillo, es una operación pues que uno aprende en bachiller. Tomamos el precio 2, en este caso 16.640. Voy a calcular la variación menos 16.000 y lo vamos a dividir entre 16.000. Y esta es la manera correcta de obtener una variación en valor. En este caso es de 0,04, o sea que es del 4%. Del año 1 al año 2, incrementamos el precio en 4%. Miremos, Heradio, la inflación. La inflación está en 4% también para todos los años. Es decir, que la poca ganancia que estamos adquiriendo por precio del año 1 al año 2 le está absorbiendo la inflación. ¿Qué recomiendo aquí? Que incrementemos un poquito más, Heradio, que no sea del 4%, sino, por ejemplo, del 4,5% o del 5% el incremento del precio. Esto muchas veces le sucede a nuestros empresarios, que por temas de pronto de desconocimiento, porque no es obligatorio que todo el mundo sepa de finanzas, aunque debería hacerlo, le asignan precios a sus productos, a sus mercancías, a veces sin tener en cuenta la inflación. Entonces después, pero es que ya no me alcanza, el negocio ya no es tan rentable como antes. Y es que muchas veces esa ganancia se la come la inflación. Bueno, eh, voy a hacer otro ejemplo, listo, del año 2 al 3. Entonces, en el año 3, ustedes me hablan de 17.305 menos 16.640 y dividimos entre 16.640 y esto nos da aún menos radio, nos da del 0,03996. Si yo multiplico esto por 100 para obtenerlo en porcentaje, es aproximadamente 4%. O sea, aquí ya estamos perdiendo el 0,01%. Esto nos pasa muchas veces en los bancos con los CDT. A veces cuando uno tiene una inversión en CDT, se confía de que el banco le va a dar una garantía, una rentabilidad. Pero ¿qué pasa si ese año, por un tema económico que no se pudo predecir, la inflación subió más de lo que me iba a rentar el CDT? Pues sencillamente pierdo lo poquito que el CDT me iba a rentar. Es muy común en las inversiones y es por eso tener en cuenta en algunos documentos financieros. Exacto, Heradio. Bueno, entonces, para que lo tengas en cuenta allí, lo mismo los compañeros que están aquí presentes en Sky y en la oficina. Bueno, en cuanto a egresos, sí, Andrea, cuéntame. Claro, Andrea, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Claro, Felipe, enseguida te repito la fórmula. Mira, tomamos precio 2, que sería 17.305. Le restamos el precio 1 o el precio anterior, 16.640, y lo dividimos entre el precio anterior, que es 16.640 igualmente, y eso nos da la variación. Claro, Andrea, esa es la segunda recomendación. Es importantísimo investigar la inflación. Nosotros estamos trabajando aquí con una inflación del 4%, que es del ejercicio, pero en la tablita auxiliar, justo aquí, se comenta que por favor deben tener en cuenta la inflación vigente al momento de aplicar esta tasa a su actividad.
Eso lo pueden encontrar en el Banco de la República, en la página web del banco, o también en cualquier revista económica como Portafolio o Revista Dinero. Ellos también mantienen esos datos actualizados porque son revistas de negocios que pues todos los empresarios están interesados en conocer. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el mismo 4% de la plantilla. Eradio, es recomendable realizar la consulta, por favor. Bueno, aquí sí tenemos un grave error, Eradio, para que lo tengas en cuenta. Los costos variables de producción. Estos costos aquí los veo como porcentajes. Estos no son porcentajes, son valores, ¿sí? El costo variable es aquel que me varía dependiendo de la cantidad de producto que voy a fabricar. Entonces, por ejemplo, si tú lo que vas a hacer es café, radio, es muy diferente si te piden 1 tonelada a 2 toneladas de café liofilizado, pues se nos va a incrementar la materia prima y la mano de obra, ¿correcto? Entonces, el costo variable de producción es lo que me cuesta producir, fabricar, que puedo percibir de manera tangible dentro del producto. Por ejemplo, si yo me compro una blusa, ¿qué puedo percibir en esa blusa? La tela, los botones, el hilo, si tiene cierre, pues el cierre, si tiene un detallito. Todo lo que yo puedo percibir en esa blusa es la materia prima directa. ¿Quién fabricó la blusa? ¿El gerente? No, los operarios, los que están en el puesto de trabajo, laborando día a día, ¿sí? Entonces, decimos que el costo variable de producción se compone de la mano de obra directa y la materia prima directa. Entonces, cuando tú me dices acá 4%, realmente estaremos diciendo que son 0,004 pesos. Para que lo tengas, por favor, muy presente. Eh, a, a partir de ese costo variable de producción, vamos a calcular el costo por unidad. Eradio, tú me hablas acá de precios unitarios de 16.000 pesos, ¿correcto? Yo asocio esto con una libra de café tipo exportación. O, por ejemplo, si uno se va a un almacén de cadena como el Éxito, a la tienda de la esquina, encuentra que un frasquito de café Juan Valdés, de por ahí 500 gramos, vale alrededor de lo que tú me estás poniendo acá. Entonces yo lo voy a asociar con una libra de café. ¿Listo? Entonces, en costo variable de producción sería el costo de producir esa libra de café. Y ese costo obviamente debe ser menor al precio unitario, porque tú te imaginas yo produciendo una libra de café a 20.000 pesos y la vendo a 16.000, pierdo, correcto, y pues uno no monta un negocio para perder. En ese sentido, por favor, lo tenemos aquí en cuenta. Aquí en cotizaciones, muy juiciosos ustedes ponen ya los operarios, o sea que voy a tener 2 operarios en el año. Esto lo hice en un video anterior, pero lo voy a repetir. Tuvieron en cuenta la ley sobre el salario mínimo mensual legal vigente, porque aquí me están poniendo por encima. Son 2 operarios para todo el año. O sea, voy a tomar el 1.850.000, lo multiplico por 12 meses y divido ese valor total para la cantidad a producir. En este caso, en el año 1, ustedes van a producir 480 libras, o sea, serían los 22 millones dividido entre 480. O sea que estamos hablando de que la mano de obra para producir cada libra de café me vale, momento, por favor. Me vale 46.257 pesos, Eradio. O sea que ya estamos perdiendo muchísimo, ¿cierto? Porque mira que en el precio, tú dices que me la vas a vender a 16.000 pesos por unidad, pero producirla solo mano de obra, sin tener en cuenta la materia prima, ya vale 46.000. ¿Cuál es la recomendación? Como es, digamos, irreal decir que voy a vender una libra de café a 50.000 pesos en Colombia porque nadie me la compraría, vamos a incrementar
aquí la cantidad a producir. Listo, Eradio. Entonces, no 480, sino una cantidad que me permita cubrir. Por ejemplo, voy a inventarme aquí cualquier valor, que no sean 480, sino 48.000. Ah, bueno, ahora sí estamos diciendo que producir desde la mano de obra me vale 463 pesos. Que me excedí, entonces voy a producir menos. Voy a producir 4.800 libras en el primer año. Entonces, ahora sí es un poco más real. Cada libra de café en su componente de mano de obra directa vale 4.626 pesos. Estoy siendo clara con todos. Bueno, por aquí veo preguntas. Me encanta este ejercicio porque miren que estas son las dudas que no nos dejan muchas veces hacer el ejercicio de manera correcta y todos las podemos tener. Bueno, Andrea me dice, pensé que era de la inflación que uno investigaba. Sí, bueno, Andrea, esta ya la respondí. Efectivamente, hay que investigar la inflación. Debe estar entre el 3% y el 4%. Alison nos dice, o sea que para la tabla de proyección de ventas se utiliza la inflación de la tabla de egresos, es decir, yo utilicé 3,6% de inflación. Eh, Alison, para contestar a tu pregunta, ojalá por encima del 3,6, porque si tú lo incrementas por debajo, la inflación te absorbe la ganancia. Si tú lo incrementas por encima, sin excederte en el precio, ¿cierto? Volvamos a la libra de café. Una libra de café en 50.000 no me la compra nadie, ¿cierto? Entonces, siendo realistas, vamos a incrementar ese precio por encimita de la inflación, por ejemplo, en un 5%. Y acá, Alison me pregunta, ¿es la misma inflación para ambas tablas en cuanto al precio unitario? Bueno, ya lo respondimos. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio del café y el costo. Hemos visto únicamente el componente erario de la mano de obra, ¿sí? Lo voy a dejar con este valor por el ejercicio académico. Vamos a continuar. ¿Qué nos falta? La materia prima. Entonces tú me dices que el café pergamino seco, que es el que van a transformar en producto liofilizado, tú me dices que en el año 1 van a utilizar 900 kilos, ¿sí? 900 kilos a un precio de 6.000 para un valor total de 5.400.000. Aquí sucede algo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que si yo voy a vender libras, la materia prima de un año me tiene que alcanzar para producir esas libras. Tú decías al principio 480. Si yo multiplico 480 libras, perdón, voy a ampliarles más para que me alcancen a observar. Si yo digo 480 libras al año, ¿cuántos kilos necesito? Fácil. ¿Quién me lo dice? Tengo alguien por acá escribiéndome. Listo, David, tranquilo, ahorita revisamos la tuya. No es muy complicado, de verdad que no es complicado, pero hay que tener cuidado. Bueno, bueno, ¿cuántas libras tiene un kilo? Muy bien, listo, entonces fácil la operación. Si voy a producir 480 libras de café, ¿cuántos kilos necesito? Muy bien, listo, 240. Entonces, si decimos que necesitamos 240 porque estamos cotizando 900, ¿cierto? Entonces hay que organizar ese valor. Pero ya vimos que las 480 nos van a generar pérdidas, Eradio. Yo te recomendaría sobre las 4.000 unidades para que logremos de alguna manera un equilibrio allí.
Entonces, en cotizaciones y teniendo pues ya en cuenta esto para el precio que tú tienes planteado, incluso lo podrías vender más económico si produces más y ganar por volumen. Esa es otra estrategia. Entonces, si son 4.800 libras, pues voy a necesitar 2.400 kilos. Estos son 14.400.000 a un precio de 6.000. El café de pergamino seco por kilo vale 6.000. Si esto me vale un kilo, ¿cuánto me vale la libra? 3.000, ¿cierto? Entonces, a estos 4.626 de la mano de obra, pues le voy a tener que sumar la mitad de este valor, porque lo estoy costeando por libra. Entonces, 4.626 más 3.000. Esto me da 7.626. Información básica de entrada, 7.626. Perdón, ay no, qué pena. 7.626, porcentaje no, son pesos. Vamos a ponerle aquí pesos. Listo. ¿Este valor es menor al precio? Sí, con mucho, ¿cierto? El precio es más del doble. Pero todavía no vamos a modificar precio. En algún momento en el foro yo les ponía que el precio es de lo último que uno alcanza a establecer, porque hay que tener en cuenta primero las cotizaciones, todo lo que invierto para producir ese producto, y ahí sí le pongo un precio. Y no serían 480, sino 4.800 libras. Esto es para el ejercicio académico, ¿no? Me estoy inventando aquí muchas cosas que estoy suponiendo. Pero lo que quiero que me comprendan es los conceptos. Entonces, costo variable de producción comprende mano de obra directa y materia prima directa. Pare de contar. Ahora sí vamos a los gastos variables de administración y ventas. ¿Listo? Entonces, gastos variables de administración mensuales, viajes para los ejecutivos, miremos a ver. Entre viajes, almuerzos de negocios, viáticos, bueno, me suman 2 millones de pesos, pero son mensuales. Si son por el año, estamos hablando entonces de 24 millones de pesos. ¿Ok, Heradio? Este valor forma parte de mis gastos variables de administración, pero voy a tener en cuenta otros también, como son los gastos de ventas. La distribución, la publicidad, la promoción, el estudio de mercadeo. Aquí, Heradio, tienen un errorcito. El estudio de mercadeo es un gasto preoperativo, o sea que lo vamos a sumar a registro de marcas, licencias, permisos y estudios. Yo el estudio de mercadeo lo hago mucho antes de comenzar la operación para poder saber si el producto que voy a vender va a tener acogida en algún nicho de mercado. Entonces, esto lo podemos retirar de acá, lo voy a poner en un lado. La comercialización, por supuesto que sí. El salario del vendedor también. Los costos fijos, el sueldo del jefe de producción también lo tenemos en cuenta. Este 1.400.000 me imagino que es mensual. Lo vamos a multiplicar por 12 porque lo necesitamos al año. Lo único que dejamos como unitario es el costo de producción variable. El resto todo lo vamos a calcular para el año. Bueno, entonces el salario del vendedor, aquí dice 828.000. ¿En cuánto está el salario mínimo mensual legal vigente? Les pregunto. Muy bien, 828.116. Muchas gracias, Andrea. En este caso estamos cumpliendo con la norma, pero habría que evaluar si este vendedor Heradio tiene eso con prestaciones. A eso quería llegar. Vamos a copiar este valor y lo vamos a ubicar acá. Y adicionalmente a esto le vamos a multiplicar por 12
para obtener el salario anual del vendedor. Siempre es que es costoso tener vendedor, pero hay que tener. Por eso no es un costo, es un gasto. El salario, acá me están haciendo una pregunta muy interesante. Los operarios ganan 925.000 pesos. El vendedor me gana más. Eso ya depende de la política de la empresa en el establecimiento pues de los salarios. Entonces será justo que el vendedor gane 1.200.000. Ah, bueno, sí, las comisiones, David, pero imagínate, David, que en este caso no estamos teniendo ni siquiera en cuenta las comisiones. Aquí estamos teniendo en cuenta salario mínimo, prestaciones sociales y auxilio, pues incluyendo el auxilio de transporte. Es un vendedor que va a estar por fuera, hay que pagar riesgos de ese vendedor, no serán los mismos riesgos de los operarios. Ahora, los operarios también tendrán prestaciones sociales, entonces acá le podríamos, de hecho, incrementar el valor. Pero como les digo, esto es política de la empresa, ¿cierto? El nivel del salario, pero como mínimo que se respeten los, los rubros legales. Salario mínimo, auxilio de transporte, prestaciones sociales, entre otros. Bueno, vamos claros hasta ahí. Bueno, como acá aumenté el salario, gracias Andrea, entonces miren que ya me incremento el costo variable unitario. Ya no son 6.000 algo, sino 7.000 algo, sino 9.321. Actualizo. Aquí tenemos dos conceptos que siempre son objeto de confusión, no solo para alguien que no conoce de contabilidad, para cualquier persona. Y son los gastos y los costos. Ya vimos que el costo de producción es el que yo necesito para producir necesariamente la materia prima y mano de obra directa. Pero, ¿qué hay de los costos fijos y de los gastos variables de administración y ventas? Los gastos de administración y ventas, como su nombre lo indica, es todo lo administrativo, el gerente, la secretaria, el, el vendedor, ¿sí? Pero, ¿qué me hace falta acá? ¿Cómo sé cuál es el gasto variable de administración y cuál es el costo fijo para esta empresa? Me voy a cotizaciones y me empiezo a hacer siempre la siguiente pregunta. ¿Los viajes son variables o es un cargo ya mensual? Andrea, el costo variable subió porque yo le aumenté el valor de la mano de obra a los operarios. Estaba en 900 y pico, lo subió en 1.264.000 para aproximar las prestaciones sociales por mes. Listo, tranquila, está muy bien preguntar. Bueno, todo lo que vamos a asociar aquí en esta celda de costo variable de administración y ventas va a ser eso, ¿listo? Las ventas y la administración. Y en costos fijos vamos a poner otros datos que ya les comento. Entonces, costos fijos, tenemos aquí un porcentaje, aquí va un valor y es anual, ¿listo? Y aquí también no es un porcentaje, sino un valor anual. Entonces voy a poner aquí anual. Bueno, entonces, en cotizaciones, aquí vamos en 24 millones de pesos, pero es que resulta que acá están los de ventas por 16 millones. Si yo sumo a ambos, esto me da 40.170.880. Ese es el valor que yo voy a establecer aquí en esta celda y lo voy a pasar a pesos. Listo. 40.170.880. Es más, aquí hay una clave que muy poquitos se dieron cuenta de esta clave. Si a mí me dicen que este gasto aumenta con la inflación, ya me están diciendo que es un gasto anual. ¿Listo? Entonces no me sirve ni mensual ni unitario, debe ser el anual.
Lo mismo los costos fijos. Aquí podemos, Heradio, por ejemplo, poner a ver, ¿a quién se le ocurre que es un costo fijo para este ejercicio? ¿Qué se les ocurre? Sí, es un costo que siempre va a estar. Bueno, sí, el jefe de producción puede ser, aunque ahí hay el jefe de producción se puede tratar como un gasto administrativo o como un costo fijo de producción. La nómina, el empacado, muy bien, Andrew, ¿qué más? Arrendamientos, gracias, Heradio. Arrendamientos, servicios públicos. Y si ustedes gustan para este ejercicio, el salario del jefe de producción, como nos dice Felipe. Aunque, como les decía, el jefe de producción, aunque sea de producción, también es un administrativo, porque si el jefe de producción se enferma, igual los operarios siguen trabajando, pero si se me enferman los operarios, entonces pues yo no voy a tener cómo producir. Bueno, entonces en arrendamientos, servicios públicos, para poder establecer si es un arrendamiento, nos vamos a la primera tabla. No tenemos edificios, o sea que efectivamente estamos pagando arrendamiento. Si tuviésemos edificios, el arrendamiento no lo tendríamos, pero los servicios públicos sí. Entonces en cotizaciones, bueno, y el jefe de producción también. Entonces, voy a poner acá arrendamiento. ¿Qué valor le vamos a poner el arrendamiento? Un valor razonable, por favor. Bueno, 400.000 mensuales. ¿Todos de acuerdo? Por acá me dicen 1.500.000, aquí en presencial. Bueno, David, 1.500.000. ¿Dónde papas? Bueno, sí, 1.500.000. Vamos a ser un poquito más realistas, ¿cierto? Si yo voy a montar una planta en la que voy a liofilizar café, no va a ser pues como la que tenemos en Chinchiná, que es una planta con todo y equipo investigativo. No, esta es una planta normalita, pequeña, para un emprendimiento que está iniciando. Entonces le vamos a poner, sí, me parece que 1.500.000 es más razonable. Entonces, 1.500.000. Y este 1.500.000 lo vamos a multiplicar por 12 porque necesitamos el del año. Entonces se nos sube a 18 millones. Bueno, Audrey tiene razón. Si por ejemplo escogemos un municipio, puede costar 600.000 pesos, pero si nos vamos al centro de Medellín, entonces ya ni siquiera 1.500.000, ¿cierto? Puede estar alrededor de los 4 millones. Entonces, importante y muy estratégico para la vida, la ubicación del negocio. ¿Sí? Por ejemplo, en las grandes ciudades existe la zona de maltería, que incluso para el gobierno tiene unos beneficios porque se establece que para esa zona los servicios públicos sean más baratos. Entonces, pues si yo tengo la oportunidad de irme a maltería a ubicar mi empresa, me voy para allá porque ya sé que pese a lo que produzca, voy a poner vinos que estando dentro de la ciudad. Entonces, todas esas decisiones sobre la ubicación son estratégicas. Si me queda fácil llevar la materia prima hasta la planta de producción, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, listo, entonces vamos a poner 600.000 pesos porque vamos a producir en un municipio. 7.200.000 de arrendamiento. Porque es en un municipio, porque me queda más cerca de las fincas donde están los proveedores. Entonces es estratégico también en el tema de la logística. Los servicios.
¿cuánto le vamos a poner al servicio mensual? ¿Alguien con una factura a la mano? Listo. Denme un segundito, organizo acá lo del audio. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, me colaboran. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Por favor, me colaboran cerrándolo. Listo, muchísimas gracias. Es para evitar la interferencia. Bueno, los servicios en la planta pueden rondar entre los 600.000, entre los 600 y 1.200.000 por las máquinas. Esto también va a depender del tipo de máquinas que yo tengo, ¿sí? Entonces, y obviamente pues del sitio donde tenga la planta de producción. Entonces, le ponemos alrededor de otros 600.000, porque estamos en un municipio. Listo. Entonces, si sumamos el arriendo, los servicios públicos, el salario del jefe de producción, que puede ser también un gasto, lo vamos a dejar aquí como un costo fijo de 16.800.000 anual. Esto nos da 31.200.000. Y no les he hablado de la papelería, la tinta de la impresora, entre otros gastos que son necesarios incurrir para poder que la empresa funcione. Entonces, vamos a trabajar con esto por el ejercicio académico en 31.200.000, Heradio, para que lo tengas presente. Esto va en costos fijos anuales. Bueno, inquietudes hasta el momento. Hasta inquietudes. Bien. Gracias, Andrea. Bueno, vamos a continuar. La depreciación en línea recta del equipo es anual. Esta no la vamos a calcular porque el sistema nos la calcula solo, pero ¿qué es eso de la depreciación? Es lo que se me desgasta la maquinaria por su uso. Ya teníamos que la maquinaria valía 88.404.000. Si yo divido esto entre 10 años de vida útil, entonces obtenemos el valor de la depreciación anual. Esto sería 8.840.400 al año. Y ese es el valor de la depreciación en línea recta. Esto lo vamos a ver en la próxima hoja. Todavía no, pero les quería explicar. El decremento en costos fijos es cuando una empresa tiene dentro de sus políticas disminuir costos o gastos en la operación. Por ejemplo, la UNAD, yo les decía el otro día, tiene dentro de su política cero papel. Esto no solo impacta en un buen sentido el medio ambiente, sino que también impacta los costos, porque uno no cree, pero una hoja de papel multiplicada por todos los docentes o todos los estudiantes en el año, eso sería un costo increíblemente alto que se ha incurrido en él en algún momento, pero es dinero que se podría invertir en otro tipo de cosas, por ejemplo, ampliar el portafolio de contenidos de las bibliografías de la biblioteca virtual, porque eso también tiene un costo de contratación. Entonces, disminuyo mis costos fijos por acá
pero puedo invertir ese dinero en otras cosas más productivas. En este caso y por el tema académico lo vamos a dejar en 1%, pero ustedes pueden establecer el porcentaje que quieran siempre y cuando pues no sea algo exagerado. Yo no puedo decir que me voy a ahorrar el 100%, pues eso es ilógico, ¿cierto? Entonces podemos poner acá, dejar el 1% o poner acá un porcentaje que ustedes consideren adecuado. Bueno, los costos variables de producción, nos traemos acá las mismas cantidades que están acá. Aquí lo hicieron muy bien. En este caso, pues yo hice aquí un cambio. Me voy a traer ese cambio. Y aquí hay algo que hay que organizar. Pues si empiezo en 4.800.000, la idea es que con el tiempo esa cifra incremente. Porque se supone pues que si tengo un negocio es para que cada vez impacte un mercado mayor y en ese sentido pues voy a necesitar producir más. ¿Me escuchan bien? Ay, bueno, gracias. Bueno, Eliana no está viendo la pantalla, ¿los demás la pueden observar? Eliana, pueden ser temas de conectividad, no sé, podría ser. Bueno, entonces vamos a continuar aquí. Yo había propuesto 4.800 unidades, pongamos acá 5.000, 5.500, me estoy inventando todo esto, ¿sí? 6.000 y 6.500. Listo, Eliana. Bueno, la tabla 3, muchos tenían la inquietud porque aquí no pasó nada, ¿cierto? Esta la vamos a dejar así en blanco, sin ningún dato, porque es simplemente una tabla informativa. Estoy diciendo con esto que con la información que estoy metiendo acá, eh, voy a calcular los conceptos que me aparecen en esta columna: ventas, costos variables, gastos variables, margen de contribución, costos fijos, gastos fijos, todo ya lo estamos mencionando en las tablas de la inversión, proyección en ventas y egresos. Con esta información organizadita como está, entonces voy a calcular estos conceptos. Continuemos. Me voy a traer las mismas cantidades a producir, a vender, porque no tenemos inventarios. Si yo pongo en costo variable de producción unas cantidades, pero digo que voy a vender menos, quiere decir que voy a guardar algo en inventarios. Pero en este caso es una empresa tan exitosa que produce y vende todo. ¿Listo? En estas dos tablas de gastos de administración y ventas y decremento de costos fijos no vamos a tener que hacer nada adicional porque la plantilla lo calcula automático. Importante esto, otra información, el capital del trabajo. En la plantilla original decía 20%, pero pues aquí está bien, decidieron que es el 25%. El capital del trabajo es la cantidad que yo necesito para que la empresa durante su ciclo de operación cubra esos costos y esos gastos que tiene. Por ejemplo, Eradio, que nos propone esta empresa, nos está diciendo con esto que del 25% de las ventas va a poder cubrir materia prima, mano de obra, em, mano de obra de la operación y mano de obra administrativa. ¿Listo? Es un porcentaje que necesitamos para que funcione la operación. En aportes de financiación es como financio mi negocio. Felipe, no es que un 15% sea muy bajo o muy alto. Ese 15% debe alcanzar para poder cubrir esos gastos. Yo les voy a dar un ejemplo aquí, ya mismo porque yo sé que muchos tienen la misma duda. En la columna 1 que tenemos,
costos variables anuales, gastos fijos, costos fijos, depreciación, etcétera, ¿correcto? Bueno, ¿por qué los costos fijos están tan bajitos? Miremos qué pasó aquí. Ah, bueno, es que está tomando la misma información de acá del decremento. Miremos qué pasó acá. Tips de Excel. Para los que no son muy buenos con el Excel, hay una manera de rastrear las fórmulas, de saber de dónde viene la fórmula. Entonces es muy sencillo. Se van a la pestaña de fórmulas y dan clic en rastrear precedentes. Entonces, si yo me ubico en esta columna, en esta celda, la C75, me ubico allí, fórmulas, rastrear precedentes. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un error. Me dice que esto no está formulado. Efectivamente, Radio, aquí hay un errorcito. Este 16.000 fue que en algún momento lo redactaron, ¿sí? Deben dejar el de la fórmula original. Voy a abrir otro archivo para que todos tengan la oportunidad de mirar acá sus ejercicios. Para poder hacer el ejercicio sobre el capital de trabajo. Bueno, vamos con la plantilla de David. ¿Les dijeron que había tenido dos? Bueno, aquí tenemos el ejercicio de David. No me voy a detener con los anteriores puntos. Yo creo que ya fue muy claro, ¿cierto? Este también es sobre trilla y comercialización de café. Bueno, seguimos en el mismo entorno. Ojo con la actualización de la inflación. Y vámonos acá. Por ejemplo, acá David hace falta organizar el capital de trabajo. La idea es no dejar el mismo de la plantilla. ¿Listo? Bueno, entonces yo les decía, acá no hay costos fijos. David, es necesario que aquí pongamos los costos fijos, ya sabemos a qué hacen referencia. Claro, dame un segundo, Felipe. Dame un segundo. Me regalan un momentico, por favor. Por favor, me confirman si ahí mejoró el sonido. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, volvamos entonces, David. Acá me voy a inventar un valor, pero ojo que es necesario que tengas en cuenta en costos fijos, servicios públicos, el salario del jefe. En este caso, tú no tienes arrendamientos porque tienes edificios, pero ojo con el valor de los edificios que dice 1.300.000. Entonces, para que pongamos un valor realista, listo. Si esto se trata de un arrendamiento, entonces pues le ponemos a edificio cero y se lo sumamos al costo fijo. ¿Estoy siendo clara?
Ah, ok, listo, David. Entonces, si se trata de un arriendo, lo vamos a borrar de acá, de edificios, y se lo vamos a poner aquí, 1.300.000. Y aquí vamos a poner también el salario del jefe de producción, me voy a inventar, 1.300.000, y a esto le vamos a sumar un valor tentativo de servicios públicos al año. Entonces voy a formular aquí mismo 600.000 multiplicado por 12 como para tener un estimado, ¿sí? La idea es que esta información me aparezca en la hojita de cotizaciones para tener claro, porque después yo ya no me voy a acordar qué fue lo que puse ahí. Bueno, en este mismo orden de ideas, ahora sí tenemos en decremento de costos fijos la fórmula, ¿sí? Recuerdan que en la plantilla que estábamos viendo con Iradio decía 16.000 pesos y fue porque involuntariamente agregaron allí un valor que no debía ir. La idea es, apreciados estudiantes, que en las tablas que están las celdas en blanco no movamos ninguna fórmula, debe quedar tal como está ahí. Yo les quería enseñar a rastrear precedentes, ¿sí? Entonces nos vamos a la pestaña de fórmulas, clic en rastrear precedentes, todos alcanzan a ver bien la pantalla. Bueno, entonces clic en rastrear precedentes. Muchas gracias, Andrea. Y miramos una flecha azul, ¿cierto? Les voy a ampliar un poquito. Bueno, entonces miren que la flechita me está indicando que esta celda se está trayendo desde acá. Lo mismo las otras. Miremos qué es lo que le voy a quitar la flecha, entonces fórmulas, quitar flechas. Clic en rastrear precedentes. Miren que en esta ocasión la flecha ya tiene acompañado un puntico. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de que viene desde acá, teniendo en cuenta el 1%, me está tomando el dato anterior. Entonces, si yo le doy doble clic a esta celdita, me dice que el primer valor en azul es el 9.800.000 del año 1 y que ya empezó a restarle el 1% del decremento de costos fijos. Esto es muy útil cuando ustedes estén viendo cualquier materia que tenga que ver con el Excel. ¿De dónde viene la fórmula? ¿Qué es lo que me está teniendo en cuenta? Obviamente, si uno le da clic a la casilla, pues acá en la barra de fórmulas me aparece, ¿cierto? Pero pues si yo le doy rastrear precedentes, ya hay unas flechas que me ayudan mucho para saber de dónde proviene, porque es muy complicado estar revisando columna y fila cada vez. Así es más práctico. Bueno, continuando, el capital de trabajo, entonces por favor lo ajustamos. Ya vamos a ver cómo. La tasa del banco también. Veo que aquí me dejaron la de la plantilla, entonces David, para que por favor la consulten en Bancolombia, Da Vivienda, BBVA, hay muchas opciones y se queden con la tasa de emprendimiento. Hay muchos bancos que tienen unos intereses especiales para empresarios. Gracias, David. Bueno, y hemos llegado a la TIO. La TIO es la tasa interna de oportunidad que me permite medir entre negocios cuál es más rentable. En español, bueno, la TIO se compone de la inflación y el premio al riesgo. La inflación siempre la voy a tener que tener en cuenta, siempre en mi negocio, porque si yo no la tengo en cuenta, estoy diciendo que si yo me quiero ganar el 15%, el día que me apliquen inflación a la materia prima, pues ya estoy perdiendo ese 4% en este caso y estaría ganando únicamente el 11%. Entonces, la inflación siempre, por favor, la tenemos presente en el cálculo de la tasa interna de oportunidad. Bueno, cuando a uno le ofrecen un negocio, y yo creo que tal vez a ustedes les ha pasado, ve, tengo una propuesta, en este negocio te vas a ganar el 15%, tomando el ejemplo que está acá. Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Ese 15
19% que contempla solamente las utilidades de la empresa o también me está contemplando el tema de la inflación y otro tipo pues de costos que ya estamos viendo acá, los preoperativos. Hay mucha gente que no costa los preoperativos como son de importantes. A veces son gastos muy pequeñitos, pero también deberían contemplarse en el presupuesto. Bueno, la tasa interna de oportunidad para este cálculo es del 19,6%, que se calcula a partir de la inflación multiplicado por el premio al riesgo, más la inflación más el premio al riesgo. Ya con este 19,6% vamos a empezar a calcular los flujos financieros y estas son un montón de tablas que tienen su razón de ser. Ellas no están ahí porque sí. Bueno, antes de entrar al premio al riesgo, Felipe, tú tienes un error. Tú me compartiste, ¿cierto? Tu Excel. Bueno, vamos a abrir el Excel de Felipe. Tengo Eradio, David, Andrea, Alison, ahorita los abro también. Aquí tengo el de Felipe. Bueno, les cuento que llevamos 1 hora de grabación. Yo casi 1 hora. Apenas terminemos esta hoja, cierro esta grabación y aperturo una nueva para continuar con el tema de la fase actual. ¿Listo? Bueno, Felipe, ya veo el error. Cuando tú calculas la tasa interna de oportunidad, me dices, bueno, inflación del 3,5, que me imagino que la consultaste por allí, ¿cierto? Premio al riesgo del 12%, eso es lo que tú te quieres ganar, pero cuando llegamos a la tasa mínima del rendimiento tenemos un error acá. Pues fácil, me voy a fórmulas, rastrear precedentes y miro de dónde viene la información. Miren lo útil que es la fórmula. Me está diciendo que me está tomando una celda en blanco. Por eso no hay cálculo. Mientras que acá sí hay cálculo. Voy a quitar fórmulas. Miremos qué está tomando. Está tomando el monto de la empresa, el monto del banco, el total. Y acá, en cambio, está tomando el banco, el total y hay una en blanco. Entonces, miremos qué fue lo que pasó allí, Felipe. Está tomando C124 que corresponde al monto del banco igual a 0. Esta se llama fórmula lógica porque empieza con un sí. Si pasa esto, asignamos un valor. Si pasa otro rango, asignamos otro valor. Entonces, aquí el error es sencillo. Cuando calculamos, debemos tomar el total. Ojo con esto. Ya dañé más la fórmula de lo que estaba aquí. Ahí tendría que ser C125 porque dividimos entre el total. Y ahí ya nos da. Felipe, ¿quedó claro? Todos. Sí, les quedó claro acá también. Bueno. Lo que pasa, vimos aquí la fórmula como tal, pero ¿qué quiere decir esa fórmula que es realmente lo que a mí me interesa, ¿cierto? Estoy diciendo que voy a calcular un promedio ponderado, porque la empresa o los socios, ustedes como socios o Felipe como dueño de esta empresa está poniendo 62.268.408 pesos de un total de inversión de 188 millones que necesita para poner a operar esta empresa. Él únicamente cuenta con el 33%.
el banco le va a prestar el 67% a un interés de ¿qué? Del 24,8 efectivo anual. Así es como se debe leer. Y cuando ustedes vayan a un banco, yo les recomiendo que hagan esta pregunta siempre. ¿Cuál es el interés efectivo anual? Porque los bancos normalmente nos dan el nominal. Y el nominal es, yo les voy a hacer aquí un ejemplo financiero, no estamos en clase de finanzas, pero para que lo sepan para su vida. Por ejemplo, si a mí un banco me dice que me presta al 11% nominal anual, ellos no me dicen nominal anual, me dicen el 11%, ¿cierto? Eh, Inmediatamente hago el cálculo en el celular y divido el 11% entre 12. Un segundito. Entonces me están diciendo que mensualmente me están cobrando el 0,98%, ¿sí? Entonces, esto anual no es 11%. Déjenme decirle que esto financieramente es 1 más el 0,92% elevado, elevado a la 12 menos 1. O sea que realmente me están cobrando el 11,57% anual. Siempre deben preguntar por la tasa efectiva anual, no por la nominal. Algunos bancos nos dan la efectiva de primera mano, pero algunos nos dan es la nominal. Entonces, mírenlo, o sea, es muy diferente pagar el 11% anual al 11,5%. Y los empresarios normalmente no hacen estos cálculos de manera tan clara y al final del año los resultados esperados son menores porque pues le tuve que pagar unos intereses al banco que no tenía proyectados. Fue clara la instrucción. Es muy interesante saber eso para, no solo para este ejercicio, sino también pues para la vida. Entonces, bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora sí vamos a continuar con lo que nos compete para la fase 2. ¿Me regalan un momento, por favor? Voy a parar aquí la grabación y la voy a iniciar.